Dakota Fanning fue durante años el rostro perfecto de la inocencia en Hollywood. Una niña rubia de ojos enormes, capaz de llorar en cámara a los 5 años con una precisión que dejaba a directores adultos sin palabras. Su talento era innegable, pero detrás de cada película, cada entrevista y cada alfombra roja había una realidad mucho más oscura, la de una niña obligada a crecer demasiado rápido en una industria que no sabe o no quiere cuidar a los menores que explota. Dakota empezó a trabajar cuando todavía usaba pañales de entrenamiento. A los 7 años ya compartía cartel con Sean Penn. A los 10 lloraba en brazos de Denzel Washington, mientras media América se emocionaba sin preguntarse cuántas tomas habían necesitado para conseguir esas lágrimas. A los 12 interpretaba hoy a una víctima de violación en una película que provocó peticiones para arrestar a su propia madre. Dakota Fanning, la niña que Hollywood intentó romper pero no pudo. Hoy Dakota tiene más de 30 años, sigue actuando y ha logrado algo que pocos consiguen: sobrevivir a la transición de estrella infantil a actriz adulta sin caer en adicciones, escándalos públicos o autodestrucción. Pero el precio que pagó por ese éxito es brutal, y gran parte de ese precio lo pagó cuando todavía no tenía edad para entender lo que le estaban haciendo. Esta es la historia completa de Dakota Fanning, desde sus primeros papeles hasta las controversias que la marcaron, las preguntas inapropiadas que tuvo que responder siendo niña, los roles que cruzaron todas las líneas éticas, y cómo logró escapar de una maldición que ha destruido a tantos otros. Porque si hay algo que demuestra su caso, es que en Hollywood, el talento de un niño siempre será menos importante que el dinero que puede generar. Primero, los primeros años, el nacimiento de una máquina de trabajar. Dakota Fanning nació el 23 de febrero de 1994 en Conyers, Georgia, un pueblo pequeño donde nadie pensaba demasiado en Hollywood. Su nombre completo es Hannah Dakota Fanning, pero el mundo la conocería simplemente como Dakota. Desde muy pequeña mostró señales de ser diferente. No solo era físicamente adorable según los estándares de casting infantil, sino que tenía una capacidad casi sobrenatural para entender emociones complejas y reproducirlas delante de una cámara. No estamos hablando de una niña que jugaba a actuar. Estamos hablando de una cría de 5 años que podía memorizar páginas enteras de diálogo, modular su voz para transmitir tristeza o miedo, y llorar en el momento exacto en que se lo pedían. Para los estudios, eso era oro puro. Para cualquier psicólogo infantil con 2 dedos de frente, era una señal de alarma enorme. A los 5 años, Dakota hizo su primera audición. A los 6 ya estaba trabajando en televisión, apareciendo en series como ER y CSI. No eran papeles grandes, pero eran suficientes para que los cazatalentos empezaran a fijarse en ella. Y entonces llegó el papel que lo cambió todo. En 2001, con apenas 7 años, Dakota fue elegida para protagonizar I Am Sam junto a Sean Penn, uno de los actores más respetados de su generación. La película contaba la historia de un padre con discapacidad intelectual luchando por la custodia de su hija. Dakota interpretaba a esa hija, Lucy, y su trabajo fue tan potente que dejó a medio Hollywood con la boca abierta. Sean Penn, con décadas de experiencia y 2 premios Oscar en su carrera posterior, admitió públicamente que Dakota le robaba todas las escenas. No porque tuviera más diálogos, sino porque su rostro transmitía exactamente lo que el guión pedía: vulnerabilidad, amor incondicional, miedo contenido, esperanza frágil. Todo eso a los 7 años. Los críticos quedaron fascinados. Roger Ebert, uno de los críticos de cine más influyentes de Estados Unidos, escribió que Dakota era una profesional nato con solo 7 años. Otros medios hablaban de ella como la nueva Jodie Foster, comparándola con una de las pocas estrellas infantiles que había logrado construir una carrera seria como adulta sin destruirse en el proceso.
Pero detrás de esos elogios había algo inquietante que casi nadie mencionaba. Estaban tratando a una niña de 7 años como si fuera un adulto en miniatura, y eso en Hollywood nunca termina bien. Dos. El boom. Cuando Dakota Fanning estaba en todas partes. Entre 2002 y 2006, Dakota Fanning fue imparable. Actuó en más de 10 películas importantes, trabajando con algunos de los nombres más grandes de la industria. Tom Cruise en War of the Worlds, 2005. Denzel Washington en Man on Fire, 2004. Robert De Niro en Hide and Seek, 2005. Michelle Pfeiffer en Uptown Girls, 2003. Kurt Russell en Dreamer, 2005. La lista sigue y sigue. No eran papeles secundarios de la hija del protagonista que aparece 2 minutos. En muchos casos, ella era la protagonista absoluta o compartía el cartel principal con actores que triplicaban su edad y su experiencia, y lo hacía todo con una naturalidad que, vista desde fuera, parecía un don del cielo, pero vista desde dentro, era el resultado de una presión brutal ejercida sobre una niña que ni siquiera había terminado la primaria. Dakota trabajaba horarios de adulto siendo una niña, rodajes de 12 horas diarias, 5 o 6 días a la semana, entrevistas promocionales donde tenía que responder preguntas de periodistas que muchas veces no sabían, o no les importaba, cómo hablar con una niña. Sesiones de fotos interminables donde posaba con vestidos de diseñador mientras otros niños de su edad estaban jugando en parques. Viajes internacionales para estrenos en medio del año escolar. Clases particulares en tráilers de rodaje en lugar de aulas normales con amigos de su edad. Su madre, Joy Fanning, la acompañaba a todas partes. En teoría estaba ahí para protegerla, pero en la práctica se convirtió en una pieza clave de la maquinaria que explotaba la imagen de su hija. Firmaba contratos, aprobaba proyectos, gestionaba entrevistas, y según salió a la luz años después, permitió que Dakota hiciera películas con contenido que ningún niño debería tocar. Los estudios adoraban a Dakota porque era fácil de dirigir. Esa frase, que suena inocente, esconde algo siniestro. Aprendía los diálogos rápido, no se quejaba cuando los rodajes se alargaban, no armaba berrinches cuando le pedían repetir una escena 20 veces, no protestaba cuando le daban instrucciones emocionales complejas. En otras palabras, se comportaba como una empleada modelo, siendo una niña que debería haber estado preocupándose por tareas escolares y fiestas de cumpleaños, no memorizando guiones de 80 páginas y modulando llanto para cámara. Mientras todo eso pasaba, los medios la celebraban como un milagro. Portadas de revistas, entrevistas en programas matutinos, menciones en listas de niños más influyentes de Hollywood. Todo el mundo adoraba a Dakota Fanning, pero nadie preguntaba a qué costo. Y entonces llegó 2007, el año en que Dakota Fanning protagonizó una de las controversias más grandes y perturbadoras de la historia reciente del cine estadounidense. ¡3! Hound Dog, la película que cruzó todas las líneas éticas. En 2007, Dakota tenía 12 años. 12. Todavía era legalmente una niña, todavía estaba en plena pubertad, todavía dependía de sus padres para prácticamente todo. Ese año protagonizó Hound Dog, una película independiente dirigida por Deborah Kamm-Meyer, donde interpretaba a Llewellyn, una niña pobre del sur de Estados Unidos obsesionada con Elvis Presley y víctima de abuso sexual. El guión incluía una escena de violación explícita, no sugerida, no fuera de cámara, no mostrada con elipsis narrativa, explícita. Se mostraba el rostro de Dakota en primer plano durante el ataque, con su expresión de terror y dolor siendo el centro absoluto de la escena. Según informes posteriores, también hubo momentos en que aparecía con poca ropa o en situaciones de desnudez parcial, aunque los detalles exactos se mantuvieron deliberadamente vagos para evitar problemas legales. Cuando se filtró la noticia antes del estreno en el Festival de Sundance, estalló el escándalo. Y no fue un escándalo pequeño, fue un terremoto mediático.
grupos religiosos, defensores de la infancia, organizaciones de protección de menores y exactores infantiles salieron públicamente a denunciar lo que consideraban explotación infantil disfrazada de cine de autor. Hubo peticiones en Internet con miles de firmas pidiendo que arrestaran a Joy Fanning, la madre de Dakota, y a Cindy Osbrink, su agente, por permitir que una niña de 12 años filmara esas escenas. Algunas peticiones incluso pedían que se procesara a los realizadores bajo leyes federales que prohíben la explotación sexual de menores. El argumento era claro: no importa si es ficción, no importa si técnicamente no hubo contacto físico real, poner a una niña de 12 años en esa situación es abuso. La directora Deborah Kahn Mayer defendió la película con el argumento de que era una historia sobre resiliencia, supervivencia y el poder sanador de la música. Dijo que Dakota había estado protegida en todo momento durante el rodaje, que había coordinadores de intimidad, que la niña entendía perfectamente lo que estaba haciendo, pero eso no cambió el hecho fundamental. Una niña de 12 años había sido puesta en una situación donde tenía que simular una de las experiencias más traumáticas que puede vivir un ser humano. Las comparaciones con casos anteriores no tardaron en llegar. Brooke Shields en Pretty Baby, 1978, donde a los 12 años interpretaba a una prostituta infantil en un burdel de Nueva Orleans y aparecía desnuda en varias escenas. Jodie Foster en Taxi Driver, 1976, donde con 13 años hacía de prostituta adolescente y tenía escenas explícitas con clientes adultos. Todas esas películas fueron defendidas en su momento como arte valiente, cine que incomoda porque debe incomodar, retratos honestos de realidades duras. Pero décadas después, tanto Brooke Shields como Jodie Foster han hablado abiertamente del daño que les causó estar en esas películas siendo niñas. Shields ha dicho que durante años no pudo ver Pretty Baby sin sentir vergüenza y rabia. Foster admitió que necesitó terapia para procesar lo que significó interpretar a una prostituta infantil a los 13 años. Dakota nunca habló abiertamente sobre cómo le afectó filmar Hound Dog, al menos no directamente, pero años después, en entrevistas más generales sobre su infancia en Hollywood, dejó caer comentarios reveladores sobre lo difícil que fue lidiar con la presión de crecer en público, con las expectativas imposibles que la rodeaban y con la sensación constante de que su valor dependía de su capacidad para entregar emociones bajo demanda. Hound Dog fue un fracaso comercial absoluto. Se estrenó en cines pequeños, casi nadie la vio, y desapareció rápidamente. Pero el daño ya estaba hecho. Dakota Fanning, la niña adorable de Hollywood, había sido forzada a cruzar una línea que nunca debería haberse cruzado. Y su madre, su agente y los estudios habían permitido que pasara. ¡4! Las preguntas inapropiadas, cuando los medios sexualizan a una niña en directo. Además de las películas controvertidas, Dakota tuvo que enfrentarse a algo igual de perturbador, pero mucho menos visible: entrevistas donde periodistas adultos le hacían preguntas completamente inapropiadas para su edad. En 2024, ya adulta y con más de 2 décadas de carrera, Dakota habló por primera vez públicamente sobre lo súper inapropiadas que eran muchas de las preguntas que le hacían cuando era niña. No dio ejemplos específicos en esa entrevista, probablemente por razones legales o porque simplemente no quería revivir esos momentos en detalle, pero el contexto lo dice todo. Estamos hablando de periodistas adultos, con décadas de experiencia, haciendo preguntas a una niña de 8, 10 o 12 años sobre su cuerpo, sobre si tenía novio, sobre cómo se sentía al besar a actores adultos en pantalla, sobre escenas románticas, sobre si se sentía sexy con ciertos vestidos, sobre cómo manejaba la presión de ser hermosa. Esos periodistas sabían perfectamente lo que estaban haciendo. No era ignorancia, no era torpeza, era una forma deliberada y sistemática de sexualizar a una niña en público mientras se escondían detrás de la excusa de «solo hacemos nuestro trabajo» o «son preguntas normales en la industria». Y lo peor es que nadie los detenía, ni los estudios, que tenían el poder de vetar cierto tipo de preguntas en contratos promocionales, ni los publicistas, que estaban literalmente ahí
para proteger la imagen de sus clientes. Ni siquiera su propia madre, que se sentaba al lado durante muchas de esas entrevistas y dejaba que todo siguiera adelante. Dakota aprendió desde muy pequeña algo devastador, que su incomodidad no importaba, que debía sonreír, responder con educación, no hacer olas y seguir adelante, porque eso era lo que se esperaba de una profesional, aunque tuviera 10 años, aunque la pregunta la hiciera sentir rara, aunque en su interior algo le dijera que eso no estaba bien. Esa normalización del abuso emocional y psicológico disfrazado de entrevista promocional es una de las cosas más tóxicas de la industria del entretenimiento. Y Dakota Fanning no fue la única que lo sufrió, pero fue una de las más expuestas, porque su cara estuvo en todas partes durante años. ¡5! La presión de la transición, cuando dejas de ser la niña adorable. Uno de los mayores desafíos para cualquier estrella infantil es la transición a roles adultos. La estadística es brutal. La mayoría no lo logra. Macaulay Culkin, el niño más famoso de los 90, desapareció durante años y tuvo problemas públicos con adicciones. Lindsay Lohan, que parecía imparable en su adolescencia, cayó en una espiral de drogas, alcohol y arrestos que destrozó su carrera. Amanda Bynes tuvo crisis de salud mental tan graves que terminó bajo tutela legal. Britney Spears, aunque más cantante que actriz, vivió algo similar. La lista es larga, deprimente y muy pública. Dakota Fanning era completamente consciente de ese peligro. En entrevistas durante su adolescencia, entre los 15 y los 18 años, admitió abiertamente que la presión era enorme y constante. La gente siempre me preguntaba, ¿estás preocupada por crecer? ¿Podrás seguir actuando cuando ya no seas una niña adorable? ¿Qué pasa si ya nadie te quiere contratar? Eso te vuelve loco, te hace sentir que necesitas crecer demasiado rápido, demostrar que eres madura, y eso lleva a cometer errores. Esas palabras son devastadoras cuando las lees sabiendo que las dijo una adolescente, una chica que llevaba trabajando desde los 5 años, que había generado millones de dólares para estudios y productores, y que ahora se enfrentaba a la posibilidad real de que todo eso desapareciera simplemente porque su cara ya no encajaba en el molde de niña inocente. Pero Dakota tomó decisiones inteligentes. Primero, se fue a estudiar a la Universidad de Nueva York, algo que muy pocos actores infantiles hacen. La mayoría o abandonan los estudios completamente o tienen educación privada aislada que no les da ninguna experiencia social normal. Dakota eligió una universidad de verdad, con compañeros de verdad, donde podía ser una estudiante más sin cámaras siguiéndola. Segundo, eligió proyectos más pequeños y menos comerciales que le permitieran explorar personajes complejos sin la presión de ser la estrella que salva la película. Hizo cine independiente, trabajó con directores menos conocidos, aceptó papeles secundarios en lugar de exigir siempre ser la protagonista. Tercero, rompió activamente con su imagen previa. Trabajó en The Twilight Saga como Jane, un personaje oscuro, cruel y perturbador que no tenía nada que ver con la niña adorable de sus primeras películas. Participó en The Runaways, 2010, interpretando a una rockera adolescente en los años 70, un papel lleno de drogas, sexo y rebeldía. Hizo The Alienist, una serie de época donde interpretaba a una periodista en un thriller psicológico denso, violento y para nada apto para menores. Y cuarto, empezó a trabajar detrás de cámaras. En 2018 hizo su debut como directora con un cortometraje y junto a su hermana Elle fundó una productora para desarrollar sus propios proyectos. Eso le dio control. Ya no dependía únicamente de que directores y estudios la eligieran. Ahora podía crear sus propias oportunidades. Todas esas decisiones fueron inteligentes, pero también fueron agotadoras, porque Dakota no estaba solo construyendo una carrera. Estaba activamente luchando contra una industria que quería descartarla en cuanto dejara de ser rentable como niña prodigio. ¡6! Elle Fanning, la hermana que también fue devorada por Hollywood. Dakota no fue la única Fanning que Hollywood devoró. Su hermana menor, Elle, nacida en 1998,
Siguió sus pasos casi inmediatamente. A los 3 años ya estaba actuando. A los 6, interpretaba versiones más jóvenes de los personajes de Dakota en varias películas, aprovechando el parecido físico entre ambas. A los 14, protagonizó Maleficent junto a Angelina Jolie, convirtiéndose en una estrella por derecho propio. Pero él también tuvo que lidiar con situaciones profundamente incómodas. En The Neon Demon, 2016, con 18 años recién cumplidos, interpretó a una modelo adolescente en una película llena de violencia sexual explícita, canibalismo y necrofilia. El director Nicholas Winding Refn defendió la película como una crítica a la industria de la moda. Los críticos la llamaron explotación disfrazada de arte. L, en entrevistas posteriores, admitió que fue una experiencia intensa, pero evitó entrar en detalles. En The Twilight Saga, donde interpretó una versión diferente del mismo universo que su hermana, hubo momentos diseñados como románticos entre su personaje y el de Kristen Stewart. Pero había un problema: él era menor de edad. Kristen Stewart llegó a decir públicamente con cierta incomodidad: «No me permitían tocarla», haciendo referencia a las restricciones legales que protegen a menores en escenas íntimas. Esas protecciones legales existen por una muy buena razón, pero el simple hecho de que una adolescente de 16 o 17 años estuviera en esa posición ya es problemático. No se trata de si la tocaron físicamente o no, se trata de que una niña estaba siendo puesta en situaciones diseñadas narrativamente para adultos con carga sexual implícita o explícita, y todo el mundo lo normalizaba porque es parte del trabajo en Hollywood. Hoy, tanto Dakota como él son adultas que parecen haber logrado esquivar las peores consecuencias de crecer bajo los focos. Trabajan juntas ocasionalmente, tienen una productora compartida y en entrevistas hablan con cariño la una de la otra. Pero ambas han dejado claro, en distintos momentos, que el camino fue mucho más difícil de lo que el público jamás vio, que hubo momentos de quiebre, de dudas existenciales, de preguntarse si todo aquello valía realmente la pena. Y la respuesta a esa pregunta, incluso décadas después, sigue siendo incómoda. ¡7! Lo que Dakota aprendió y lo que ahora intenta proteger. Hoy, Dakota Fanning tiene más de 30 años, sigue actuando pero de forma mucho más selectiva. Ya no acepta cualquier proyecto que le ofrecen. Ya no permite que su imagen sea usada sin su control. Y cuando trabaja con actores infantiles en sets de rodaje, aplica todo lo que aprendió, de la peor manera posible durante su propia infancia. En entrevistas recientes, ha hablado de cómo trata a los niños en sets, con respeto absoluto, con paciencia, sin presiones innecesarias, dándoles espacio para ser niños incluso en medio del trabajo. Entiende, porque lo vivió en carne propia, que están en una posición extremadamente vulnerable y que los adultos a su alrededor tienen la responsabilidad ética y moral de protegerlos, no de explotarlos. También ha sido clara sobre algo fundamental que muchos en la industria no quieren escuchar. No todos los niños deberían estar en el mundo del entretenimiento. No porque no tengan talento, no porque no sean lo suficientemente buenos, sino porque el sistema está diseñado estructuralmente para usarlos como productos comerciales, no para cuidarlos como seres humanos en desarrollo. Dakota tuvo suerte en ciertos aspectos. Tuvo una estructura familiar que, aunque permitió muchas cosas éticamente cuestionables, al menos no la dejó completamente a la deriva, como pasó con otros niños actores cuyos padres los abandonaron o robaron su dinero. Tuvo inteligencia emocional suficiente, o quizá instinto de supervivencia, para darse cuenta de cuándo necesitaba alejarse temporalmente de los focos, y tuvo la fortuna de que su carrera no colapsó por completo cuando dejó de ser la niña adorable y empezó a ser una mujer adulta con opiniones propias y proyectos que no necesariamente eran comercialmente seguros. Pero no todos tienen esa suerte, y Hollywood como sistema sigue haciendo exactamente lo mismo con nuevas generaciones de niños. Los coloca bajo focos brutales desde edades absurdamente tempranas, los somete a horarios laborales inhumanos, los expone a situaciones emocionalmente inapropiadas para su edad,
Normaliza que adultos les hagan preguntas sexualizantes y luego los descarta sin piedad cuando ya no venden o cuando cometen el error de crecer. ¡8! Los niños que no sobrevivieron. Un recordatorio brutal. Para entender completamente la historia de Dakota Fanning, hay que ponerla en contexto con las historias de aquellos que no lograron sobrevivir al sistema. Y son muchos, demasiados. Judy Garland, la estrella infantil más famosa del viejo Hollywood, fue drogada sistemáticamente por los estudios desde los 13 años con anfetaminas para mantenerse despierta durante rodajes maratonianos y barbitúricos para dormir después. Murió a los 47 años por sobredosis. Su infancia fue robada literalmente por MGM. River Phoenix, el niño prodigio de los 80, murió a los 23 años por sobredosis de heroína y cocaína en plena calle. Había trabajado desde los 10 años. Su hermano Joaquín ha hablado abiertamente del trauma que significó crecer en esa industria. Corey Feldman y Corey Haim, las estrellas gemelas de los 80, fueron ambos víctimas de abuso sexual sistemático por parte de ejecutivos y productores de Hollywood. Haim murió a los 38 años por neumonía relacionada con años de adicción. Feldman sobrevivió, pero pasó décadas intentando denunciar a sus abusadores mientras la industria lo silenciaba. Brad Renfro, descubierto a los 10 años y aclamado por su actuación en The Client, murió a los 25 por sobredosis de heroína. Había luchado contra adicciones desde su adolescencia. Y la lista sigue. Dana Plato, muerta a los 34. Jonathan Brandis, suicidio a los 27. Sawyer Sweeten, suicidio a los 19. Cada uno de ellos tiene una historia devastadora de presión, explotación y un sistema que los usó hasta que ya no fueron rentables. Dakota Fanning pudo haber sido otro nombre en esa lista. Tuvo toda la presión, toda la exposición, toda la explotación. Pero algo, ya sea suerte, estructura familiar o simple instinto de supervivencia, la mantuvo a flote. Pero eso no significa que esté bien. Significa que el sistema es tan brutal que simplemente sobrevivir ya se considera un éxito. ¡9! Reflexión final. ¿Vale la pena el precio que se paga? La historia de Dakota Fanning no es solo la historia de una niña talentosa que se convirtió en actriz exitosa y respetada. Es la historia de un sistema industrial que toma a menores de edad, los convierte en productos comerciales explotables y luego finge sorpresa cuando muchos de ellos terminan destruidos psicológica, emocional o físicamente. Dakota logró sobrevivir, logró construir una carrera adulta respetable, logró mantener cierto grado de control sobre su propia imagen y sus propias decisiones, pero tuvo que sacrificar su infancia entera para conseguirlo. Tuvo que someterse a presiones que ningún adulto debería soportar, mucho menos una niña. Tuvo que navegar un mundo donde su valor como persona dependía exclusivamente de su capacidad para comportarse como una profesional consumada a los 6, 7, 8 años. Hoy sigue trabajando, pero en sus propios términos. Dirige, produce, elige proyectos que le importan genuinamente. Y cuando habla de su experiencia en entrevistas, lo hace con una mezcla compleja de gratitud y tristeza. Gratitud por las oportunidades que tuvo, por haber podido hacer un trabajo que ama, por haber conocido gente talentosa. Tristeza por todo lo que perdió en el camino, una infancia normal, amistades no condicionadas por la fama, la posibilidad de cometer errores sin que el mundo entero los juzgue. Y entonces la pregunta inevitable, la pregunta que nadie en Hollywood quiere responder honestamente, ¿valió la pena? Esa es una pregunta que solo Dakota puede responder, y probablemente ni siquiera ella tiene una respuesta clara. Porque, ¿cómo mides el valor de una carrera contra el costo de una infancia? ¿Cómo pesas el éxito profesional contra el trauma emocional? ¿Cómo decides si estar en pantallas de todo el mundo compensa haber sido sexualizada públicamente a los 12 años? Lo que sí sabemos con certeza es esto. Para cada Dakota Fanning que logra salir adelante relativamente intacta, hay docenas de Lindsay Lohans, Macaulay Culkins, Amanda Bynes y River Phoenix que no lo consiguen, que se rompen, que caen, que desaparecen,
que mueren. Hollywood sigue vendiendo el sueño de la estrella infantil como si fuera algo mágico y hermoso, pero rara vez cuenta el costo real de ese sueño, y cuando alguien intenta contarlo, como hizo Dakota tímidamente en entrevistas recientes, el sistema entero se apresura a minimizarlo, a decir, bueno, pero mira todo lo que conseguiste, como si el éxito justificara el abuso. No lo justifica, nunca lo ha justificado, y nunca lo justificará. La historia de Dakota Fanning es una de las pocas que termina relativamente bien, al menos en comparación con el horror absoluto de tantos otros casos. Pero eso no significa que todo esté bien, ni de lejos. La industria del entretenimiento sigue explotando a niños hoy, en este momento, mientras grabas o ves este vídeo. Los padres siguen empujando a sus hijos hacia cámaras y audiciones, antes de que puedan siquiera entender lo que están aceptando. Y el público sigue consumiendo esas imágenes, esas películas, esas series, sin preguntarse nunca qué pasa cuando se apagan los focos y los niños se quedan solos con las consecuencias. Ahora te toca a ti participar en esta conversación. ¿Crees que Hollywood ha aprendido algo real de casos como el de Dakota Fanning, Judy Garland o River Phoenix? ¿O simplemente sigue haciendo exactamente lo mismo con nuevas generaciones de niños actores, solo que con mejor maquillaje legal y relaciones públicas más sofisticadas? Déjalo en los comentarios, porque este es un tema donde cada opinión realmente cuenta. No es entretenimiento abstracto, son vidas reales de niños reales que siguen siendo explotados mientras hablamos. Y si quieres más historias sobre el lado oscuro de la industria del entretenimiento, las verdades que Hollywood prefiere mantener enterradas y los nombres que nadie quiere mencionar en público, suscríbete al canal, deja tu like y activa la campanita. Aquí seguimos contando lo que los estudios pagan millones para que no se sepa. Porque al final, la única forma de cambiar el sistema es dejar de fingir que no existe.